Esto es Café de Nadie. Donde cabemos todos. Y hoy en un programa especial de Café de Nadie vamos a hablar sobre José Emilio Pacheco con Álvaro Uribe y Antonio Saborite. Antonio Saborite, sin lugar a dudas, una de las figuras clave para entender la historia cultural de México durante los siglos XIX y XX. Es autor de numerosos libros de ensayo y de historia cultural y actualmente es el director del Museo de Antropología. Álvaro Uribe, por otra parte, ya ambos invitados de este programa en otras ocasiones. Álvaro Uribe es narrador y ensayista. Ha obtenido, entre muchos otros reconocimientos, el premio Elena Poniatowska, el premio Antonin Artaud y su más reciente novela es Morir más de una vez. Pues muchas gracias a Álvaro y Antonio para platicar en esta emisión especial sobre nuestro querido y muy extrañado José Emilio Pacheco. Jorge. Bienvenido. Bienvenido, mi querido. Yo quiero agregar que Antonio y Álvaro son amigos entrañables y a lo mejor por ahí podríamos empezar para hablar de Pacheco como un autor que tenía muchísimos amigos, porque en el Colegio Nacional, en donde fue velado por primera vez un miembro del Colegio Nacional, entristecía mucho ver a José Emilio hablar en donde dictaba conferencias, pero alegraba un poco ver a toda la República de las Letras, aunque no se saludan entre sí, reunidos. Entonces, ¿por qué no empezamos a hablar por José Emilio, el entrañable, el amigo, el que recomendaba libros, y cómo lo conocieron cada uno de ustedes? Bueno, sí, para empezar, gracias por la invitación. Yo diría que es con tristeza que estoy aquí. En general me habría dado mucho gusto hablar de José Emilio, pero con las circunstancias es lamentable que tengamos que hablar de él en su ausencia. En efecto, era amigo de todo el mundo, pero quizá habría que aclarar que eso puede ser considerado hasta un defecto en ciertos sentidos, de tener tantos amigos. A lo mejor el corazón tan grande acaba rompiéndose o rompe el corazón de los demás al admitir a tanta gente. No es el caso, no fue el caso de José Emilio, no fue. Me cuesta mucho trabajo todavía hablar de José Emilio en pasado, lo sigo viendo ahí. Y José Emilio, en efecto, podía ser amigo de gente que no nos llevamos entre nosotros, que no solo no nos llevamos, que nos detestamos cordial o no cordialmente, y sin embargo logró este casi milagro en las letras. No nos importaba, José Emilio, si algo no era un escritor faccioso. O si pertenecía a una facción, era la facción de José Emilio Pacheco. Él era una literatura en sí mismo. Es un término que supongo que le habría gustado, es un término que Borges aplicó a solo los grandísimos, a solo los mayores escritores. Creo que se le debe de aplicar a José Emilio. Merecido, sí. José Emilio era su propia literatura, su propia escuela, y todos teníamos cabida en esta escuela. Realmente era una escuela con todas las puertas y las ventanas abiertas, puertas de salida también. Realmente era la persona quizá más abierta que yo he conocido en el mundo de las letras. Personalmente yo lo conocí, debe haber sido en 1980. Yo estaba en París, no de agregado cultural, que fui después, sino estaba de achichincle del embajador, más era de correveidile. Parte de mis labores eran ir al aeropuerto a recoger a las estrellas, personalidades que llegaban no solo de la cultura. Y hubo en ese 1980 un vuelo que mi embajador, Horacio Flores de la Peña, le decía el avión de Redilas. Es que llegaron todos esos güeyes escritores, así de decir. Bueno, y entre esos güeyes escritores que llegaron a París estaban ni más ni menos que Juan José Arreola y Juan Rulfo. ¡Qué maravilla! Y, por ejemplo, también José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis. Estoy hablando de las parejas de amigos, de las famosas parejas de amigos escritores. Y bueno, yo entonces tenía una revista muy modesta, bilingüe, que se llamó Altaforte, en la que publicábamos básicamente textos, pues digamos, de muy refinada literatura. Éramos medio sangrones, mis amigos, y yo no sé si a mí se me haya quitado, a ellos no. No, Sí se te quitó. A ellos ciertamente, ¿no? Y bueno, queríamos textos, digamos,
textos que de alguna manera enaltecieran pues la literatura y además textos que fueran difícilmente traducibles, porque en la revista traducíamos. Parte del chiste de esta revista era presentar al lector francés el original y una traducción francesa de textos pues muy bien elaborados. Naturalmente, cuando vino toda esta gente, bueno, estaban Rulfo y Arreola, gente que ya no escribía en ese momento, el siguiente en este gran grupo de escritores fue José Emilio, y bueno, dos muchachos entonces de 20 y tantos años que éramos mis amigos y yo, nos acercamos a él e inmediatamente uno no generaba amistad o hacía amistad con José Emilio, uno era amigo de José Emilio a la primera sentada, vista, sí. Con él había amistad a primera vista, me gustó eso. Inmediatamente nos sentamos, ya no salimos de un café, creo que le hicimos perder varias de las presentaciones y lecturas que tenía que tener, y de ahí en adelante yo viví todavía varios años en París. Cada vez que José Emilio pasaba por París, ya sabía yo que era mi obligación recogerlo en el aeropuerto, volverlo a llevar, e incluso hacer ensayos generales. José Emilio era un hombre muy aprensivo de todo lo que tuviera que ver con el mundo, curioso en alguien que estaba tan interesado y que sabía tanto del mundo. Eso lo sabía, pero la práctica del mundo, tomar un taxi, por ejemplo, o tomar un avión, o bueno, comprarse un saco, o bueno, ordenar una comida, José Emilio era incapaz de hacer todas estas cosas y no fingía, realmente nunca aprendió. Entonces yo tuve que hacer con él ensayos generales, porque me tocó en un par de veces en que José Emilio pasó por París de camino a otra invitación, ya sea en Italia o en Alemania. Yo tuve que enseñarle cómo se baja uno de un avión, qué letrero busca uno, y luego llevarlo literalmente de la mano para ver cuál es el pasillo que tiene que tomar, y naturalmente las 2 veces se perdió. Claro. Entonces esas fueron mis primeras experiencias con José Emilio, de un hombre al mismo tiempo que tenía todo el mundo en la cabeza y que al mismo tiempo no sabía cómo manejarse él en el mundo. Era una persona entrañable por eso, porque daban ganas de abrazarlo y de veras llevarlo, agarrarlo de la mano literalmente y llevarlo por el mundo, cuando él era el que nos llevaba por ese otro mundo que es el mundo de la lectura y el mundo de los libros. Y todo eso era de alguna manera parte del difícil arte de la humildad que él ejerció siempre. También, ¿cómo fue tu experiencia, Toño? Lo conociste en los años 70, ¿no? Al final de los 70, desde luego ya lo leía desde el diorama de la cultura. Eso quiere decir que se interrumpe en el 76 el Excelsior y luego su columna, la misma columna en Proceso. Ahí, desde el principio titulada Inventario. Sí. Y hasta donde recuerdo, sí. Creo que sí. A él lo conocí cuando yo ingresé a la Dirección de Estudios Históricos de Lina. Él era investigador ahí, también en 1980. Y la verdad fue una gratísima sorpresa. Enrique Florescano había logrado congregar en este espacio del Instituto Nacional de Antropología e Historia una comunidad muy heterogénea que incluía, en este caso, hasta historiadores, ¿no? Claro. Y José Emilio formaba parte del seminario. El trabajo se dividía en seminarios, y el seminario al que tuve la suerte de integrarme fue al Seminario de Historia de la Cultura Nacional, que era su nombre. Y José Emilio hacía oficina todos los días iba así, todas las mañanas estaba en la Dirección de Estudios Históricos, que entonces se localizaba en el anexo del Castillo de Chapultepec. Y bueno, ver a José Emilio todos los días, conversar con él, compartir los cigarros, pues era la cosa más inesperada del mundo, y conocerlo como un avidísimo lector. Leía no solo todo, sino leía a todos los que conocíamos. Hasta nosotros. Sí, claro, eso claro, quiero sí, decir, claro, a eso quiero llegar. O sea, su interés era enorme, su seriedad también era enorme. Leía con mucha atención lo que escribíamos, pues sujetos que éramos dignos de toda sospecha, y lo seguimos siendo. Y bueno, además tenía comentarios puntuales sobre lo que había leído de
de ti, y era muy generoso encima, puesto que pues varios nos colamos a su inventario. Siempre reconocía, el inventario era un ejercicio de integración, siempre usó su columna para integrar saberes, autores, atmósferas, lo que sea, ¿no? Y aparte de leer, corregía, porque se corregía a sí mismo, y si le entregabas un texto era muy generoso en corregir. Una época en que no se cobraba eso, ¿no? Ahora hay amigos que te cobran por hacerlo. Claro. Incluso a escritores. Pero fíjate qué buen azar se ha filtrado, porque yo también en el año de 80 ya era bueno, estaba yo en la preparatoria, un compañero mío de la prepa me regaló El Principio del Placer. Y a mí me encanta siempre mencionarlo porque el título ya lo dice. Yo por delante quiero celebrar a José Emilio Pacheco como cuentista, por encima de todos los demás géneros que cultivó, no en demérito de José Emilio como poeta, pero los cuentos del Principio del Placer provocaron de veras un oleaje, un contagio, que lo primero que pregunté fue, ¿y esto se vale? Y mi amigo dijo, claro, eso se llama literatura, maestro. Y luego, cuando ya lo conocí, fue para que me firmara el ejemplar. Claro. Y al mismo tiempo darle un cuento. Y me lo devolvió corregido, con observaciones, y a lo largo de la vida somos muchísimos los que podemos decir qué libros recomendó, qué películas sugería y qué senderos te indicaba, sabiendo que a ti te interesaba la batalla del Ebro, por ejemplo, y él sabía incluso a qué hora fueron los cañonazos. Entonces, antes de Wikipedia estaba José Emilio. Ahora, yo quisiera que habláramos de los otros géneros antes de hablar del cuento, nada más por voltear la cosa. La poesía, todo el mundo lo menciona como poeta. Claro. Y cuando fue el premio Cervantes, eso es lo que privilegiaba en los diarios. ¿Cómo es que José Emilio de pronto empezó a escribir poesía? Porque no es común que un poeta escriba prosa o que un cuentista escriba novela. ¿Se debe a eso, a que era así, tan grandote? Y que quizá, nada más como un paréntesis antes de continuar aquí la conversación, vale la pena decir que en una conversación que yo tuve con José Emilio también confiesa sus inicios como escritor, pero no como narrador ni como poeta, sino como dramaturgo, ¿no? Además, muchos poetas comenzaron escribiendo dramaturgia y viceversa, ¿no? Muchos dramaturgos terminaron teniendo como una pasión secreta la poesía, ¿no? Y en el caso de José Emilio, digamos, fue de alguna manera así. Si no hubiéramos tenido el dedo señalante de Emilio Carballido, muy probablemente no hubiéramos tenido Los Elementos de la Noche y no hubiera empezado así una de las carreras más notables de la poesía mexicana, ¿no? Sí, claro. No, pero que además le dijo, tú tienes muy buen oído para el diálogo, ¿por qué no empiezas a escribir poesía? Y como tarea, porque si algo sabíamos todos nosotros, caracteriza a Pacheco, es indudablemente ese inspirado rigor, ¿no?, que lo caracteriza. Y unos meses después le entregó el manuscrito de Los Elementos de la Noche. Pero ustedes que también han sido lectores totales y seriales de José Emilio, ¿en qué lugar localizan la poesía más allá de estos lugares comunes que hemos dicho? Bueno, para mí, José Emilio fue antes que nada el autor de No me preguntes cómo pasa el tiempo. Mi libro de cabecera, si hubiera tenido cabecera en aquella época. Ese libro era inseparable de... Si hubiera sentado cabeza. Sí, no me preguntes cómo pasa el tiempo. El libro emblemático para ti. El libro verde, la edición de Joaquín Mortiz, ¿no? Para ti, Álvaro. Yo creo que estaba pensando en Borges, ya saben que yo pienso mucho en Borges, y creo que a José Emilio le gustaría esta comparación. A Borges se le hizo la pregunta, Borges también era un grandísimo poeta y uno de los mayores prosistas de la lengua, y se le hacía la pregunta, ¿por qué, cómo sentía, cuándo sabía él que iba a escribir poesía? Y le decía, no, es que yo no lo sé. Me vienen ciertas palabras, me viene cierta necesidad de escribir determinada cosa y en el momento en que la escriba me doy cuenta de que ese era un cuento, ese era un poema, ese era un ensayo. Él no distinguía, yo así siento, así percibo, así digamos, gozo la lectura de José Emilio. Yo creo que el rigor que él tenía con la palabra era lo primero que le venía a él era escribir bien, y luego se daba cuenta que había escrito un poema y luego se daba cuenta que a lo mejor era un inventario. Yo no creo que para él hubiera una gran diferencia. En todo caso, para mí como lector no la hay. Yo leo todo lo que él escribe con la misma atención y con el mismo gozo
digamos, como si fuera, no sé por qué atribuírselo solo a la poesía, yo como prosero tengo que defender la prosa, yo creo que puede ser, perfectamente ser lo mismo. Pues ¿Por qué no hacemos un corte? Claro. Precisamente no me preguntes cómo pasa el tiempo, pero ya llegamos al primer corte y seguimos hablando de todos los géneros que cultivó José Emilio Pacheco. Esto es Café de Nadie, seguimos platicando en este programa especial sobre José Emilio Pacheco a unos cuantos días de su fallecimiento. Estamos aquí en la Casa del Lago, cuna y hogar espiritual, moral y también textual del propio José Emilio. Estábamos justamente conversando con Jorge, con Álvaro y con Antonio sobre los grandes libros del poeta Pacheco y esta capacidad anfibia, ya lo hemos dicho también, de José Emilio para transitar de uno a otro género con el mismo rigor, pero también con una misma voluntad de estilo, ¿no? Quizá con una respiración diferente, ¿no? Yo quiero meter una cuña, que es que yo creo entender que el polígrafo se debe al oficio, es decir, trabajó mucho con Fernando Benítez en los suplementos, en pastorear, como diría Licho Macero, la palabra ajena. El pastor de la palabra ajena es el que cacha erratas, el que sugiere sintaxis, el que corrige el final. Y de ahí, cuando tenía, digamos, el impulso de la poesía, como dice Oden, la poesía ocurre o no ocurre. Yo creo que eso es lo que hay que decirle a los que no lo han leído, que José Emilio Pacheco es un embajador para convencer incluso a los jóvenes de que la poesía no es algo inalcanzable, sino que está en el vuelo de una mosca, en un jabón con el que nos lavamos las manos. Los poemas en prosa, que parecen cuentos, no son cuentos porque son muy depurados textos. Entonces, él era un trabajador de la palabra, incansable, y un lector voraz, que dices tú. Ahora, hemos mencionado cuento y poesía, pero falta mencionar que la novela, el libro por el que más lo recuerdan y que es transgeneracional, son Las batallas en el desierto. Y ahí se liga también como cronista. Entonces tenía algo de historiador, ¿no crees tú, Toño? No, bueno, era su gran pasión. La historia es imposible que alguien refiera una anécdota de José Emilio Pacheco en la que la historia no aparezca. Claro. ¿No? Ya sea por medio de su erudición, ¿no? Su inagotable sabiduría, o bien como precisamente el género que más trabajó en sus inventarios. Además del aliento que está del aliento histórico que está en toda su poesía, desde luego. Bueno, y el Morirás lejos, ¿no? Pues el Holocausto en México. Está ahí, está presente la historia todo el tiempo. No sé, no sabría cómo explicarlo. No es fácil encontrar otro autor así, ¿no? Incluso podríamos pensar, justamente hablando de la etapa histórica o de este interés desenfrenado y riguroso por la historia que tenía José Emilio, Álvaro y Toño, que en realidad quizá José Emilio Pacheco pensaba la ficción como una especie del arte de la ucronía, ¿no? Lo que pudo haber pasado en la historia y que quizá ocurrió pero no consta en actas, ¿no? Y es justamente el texto cuentístico o el texto ensayístico lo que permite hacer esa historia de lo posible, ¿no? Aquí hay muchas, bueno, vuelvo a Las batallas en el desierto, como homenaje a José Emilio la releí, la acabo de releer casi en estas horas, apenas ayer. Bueno, debo decir primero que me dejó, uno siempre tiene miedo de que un texto que fue formativo pase de alguna manera, se pudra, se coagule en la lectura que tuvimos de cuando éramos muy jóvenes. Bueno, no es el caso para nada. Me dejó igual de maravillado, igual de triste, además igual de conmovido. Eso es un texto muy... Y también igual de maravillado por la reconstrucción histórica, precisamente, por una reconstrucción histórica sin pedantería, simplemente con las descripciones que hace el niño narrador de las cosas que veía, las cosas que comía, cómo caminaba por las calles de la Ciudad de México. Es toda una elegía a una Ciudad de México que murió. Recordemos cómo termina esto. No solo muere el amor,
sino muere la ciudad en la que se desarrolló este amor. Es un texto maravilloso. Yo creo que habría que destacar, además de lo que José Emilio Pacheco sabía de historia y lo que incluía de historia en sus textos, Pacheco nos enseña, o me enseñó a mí, que los textos mismos, empezando por los que uno se escribe, sobre todo los que uno escribe, son a su vez históricos, van caducando. José Emilio Pacheco no consideraba que sus textos fueran definitivos, que ya los hubiera hecho de una vez para siempre. Nos enseña que cada texto que retomas, bueno, 5 minutos después, estoy exagerando, pero si lo tomas 5 años después, es un texto que merece, necesita, requiere la corrección, porque el mundo ha cambiado, el texto mismo es materia inestable como la historia. Y bueno, y porque nos salen canas. De pronto dejamos de ser el niño que recorría las cosas. ¿Cómo hacerlo? Carlos, ¿no? El protagonista. Es el problema de cómo hacerlo, y José Emilio lo hace muy bien. Cómo, digamos, refrescar el texto para que la historia no se le note tanto, digamos, como darle su manita de gato, sin tampoco traicionar a quien lo escribió, porque quien lo escribió ya no existe. Igual que no existe ese México, tampoco existe el José Emilio que escribió ese libro a los 30 y pocos años. Tenía 33 años cuando escribió su libro más leído. Bueno, él se las arregló para que a los 70 y tantos años, 72 tenía la última vez que le metió mano, todavía logró conservar la frescura del texto y sin embargo hacerlo más asequible todavía para los lectores. Bueno, creo que es una gran lección, la lección, yo le llamaría, de la falta de respeto al texto propio, porque es histórico, porque está vivo, y está vivo igual que nosotros, y bueno, pues también le salen lonjas, se le cae el pelo, y bueno, el texto se desmejora como todos nosotros, hay que ponerle maquillaje un poquito. Sí, para conservar y actualizar esa sencilla, esa difícil sencillez que caracteriza, digamos, al estilo José Emilio. Tú que también has estado en las mesas de redacción, Toño, ¿crees que eso también tiene que ver con el también muy destacado y del que poco se habla, oficio de José Emilio, detrás de cámaras, solicitando textos, corrigiendo, armando las planas de sus suplementos y también traduciendo una cantidad de textos de los que ya casi no tenemos memoria, ¿no? Y sí, merografía, pero no memoria, ¿no? Sí, es verdad. Y me tocó ser testigo, ahora lo pienso, de algo muy inusitado, supongo que para él, que fue el acercarse a ese momento en que el poeta debe reunir en un solo volumen sus libros anteriores y su pasión por corregir, ¿no? Pues la poema se abandona, el poema, y entonces las conversaciones en esas mañanas que les cuento podrían versar sobre: José Emilio, déjalos así, por el amor de Dios, así están muy bien. No están bien, hay que, en fin, esta fidelidad a borrar, a volver más sencillo, porque no hemos reflexionado mucho sobre esas correcciones. Casi todas ellas iban por el rumbo de borrar. Que no solamente es una palabra, puede ser incluso un verso completo, o Morirás lejos, que la corrigió de pe a pa. Exactamente. Así es. Y a propósito, recuerdo haber tratado de ir a una lectura en el Palacio de Bellas Artes. Por supuesto me quedé afuera, no pudimos entrar, era en la sala pequeña, en la Manuel M. Ponce, pero había circuito cerrado de televisión, y entonces me quedé ahí afuera con varias decenas. Fue interesante porque cerca de donde yo estaba había un par, por lo menos, de admiradores, lectores de José Emilio Pacheco que conocían muy bien su poesía. Entonces iban siguiendo la lectura de José Emilio con la memoria y los labios. Coreando casi, ¿no? Coreando casi, pero como quien no se sabe bien una canción, de pronto soltaban un adjetivo y ese no iba ahí, ya lo había corregido. Ya lo había cambiado. Ya lo había cambiado José Emilio. José Emilio había cambiado la canción, ¿no? Claro. Muy interesante. Hay que avisarle a Café Tacuba, a lo mejor hay que cantar de otra manera. Sí, a lo mejor las batallas. Fíjate, aquí se ha filtrado una neblina que quizá no le estamos haciendo mucho caso, pero la verdad es que las palabras que vienen a la mente son nostalgia, saudade, un escritor que hablaba del México que ya no existe.
siempre estaba en la melancolía de lo que pudo haber sido, las ucronías que tú mencionabas, pero sin embargo despertaba un gran entusiasmo y era un hombre optimista en el fondo. Es decir, no estamos ante un poeta de la depresión, ¿no? Pero es curioso, siendo un poeta que habla siempre sobre filo del abismo. el largo naufragio del mundo, desde que empezó hasta, y parece que no nos hemos dado cuenta. Pero sucedía con el pesimismo de José Emilio, que bueno, yo pienso que era radical, realmente era el hombre más pesimista que yo he conocido. Sabía que todos estamos condenados a la destrucción, a la nada, al olvido. No me preguntes cómo pasa el tiempo es el tema de José Emilio, siempre el tiempo. Exacto. Y los estragos que va causando el tiempo y cómo nos desaparece, literalmente nos pulveriza, nos hace polvo el tiempo. Y sin embargo, bueno, aprendí de esta lección, o digamos, tomado este ejemplo de modestia, uno piensa, bueno, es que el mundo no ha de ser tan malo si cabía José Emilio en él, ¿no? Pese a todo el pesimismo de él, el mundo tiene que ser, algún lado bueno tenía, que estaba José Emilio ahí para recordarnos que era malo, y ese recordatorio en sí vindica al mundo. Yo creo que José Emilio, no sé si lo haya hecho deliberadamente, pero era tan pesimista que a mí me volvió optimista, por lo menos decía, bueno, ya, qué bien que hay mundo si hay alguien así como José Emilio, y bueno, y seamos todos pesimistas, pero así de lúcidamente pesimistas. Lo que nos queda es que ante el tiempo, el implacable tiempo, está la memoria, y entonces vamos a una memoria de la sala José Emilio Pacheco de aquí mismo, de la Casa del Lago. Inaugurada aquí con su nombre. Exactamente, ante su ausencia está su presencia, así que vamos a la memoria de la sala, el día que se inauguró la sala José Emilio Pacheco en la Casa del Lago. Esto es Café de Nadie, en un programa especial sobre José Emilio Pacheco, y es evidente que a la hora de hacer todos estos recuentos también hay que hablar de la obra imposible o de la obra conjetural o de la obra que quedó, digamos, en un detrás de cámaras o en el cajón. Entonces también es parte de la leyenda hablar de los proyectos que quizá nos platicó no solamente a nosotros, sino a una multitud de lectores y editores y escritores. ¿Qué proyectos también tenía bajo la manga este poeta y este narrador que ustedes conocieran y supieran? A mí me platicó de uno. Cuando yo publiqué una novela que se llama Expediente del Atentado, sobre un atentado a Porfirio Díaz, y naturalmente yo siempre le entregaba mis libros debidamente dedicados a José Emilio, sabiendo que le iba a quitar el tiempo, y sin embargo yo no podía resistir la tentación porque los leía y los comentaba y, sí. Bueno, y efectivamente a veces los corregía y sugería para una segunda edición. Era muy optimista, él creía que todos como él íbamos a tener segundas, terceras y cuartas ediciones. Bueno, y cuando le entregué este libro, insisto, sobre un atentado a Porfirio Díaz, me dijo, mira, es que yo llevo muchos años escribiendo un libro que tiene que ver con esto. Yo hasta me espanté, le dije, no me digas que te quité el atentado, lo hubieras escrito tú. No es específicamente sobre el atentado, pero sobre esto, sobre la época de Porfirio y sobre cómo cambia México después, es lo que yo entendí. Llevo años escribiendo un libro. Y recuerdo haber comentado esto, ya no con él, nunca más le pregunté, se me hizo un poco como de mal gusto o de mala educación estarle exigiendo un libro cuando tantas otras páginas nos estaba dando. Una vez lo comenté con Jorge Aguilar Mora, gran narrador, ensayista, profesor. Muy querido amigo suyo y compañero en... compañero suyo en Maryland, en la universidad. Donde él era profesor emérito, y él me aseguró, pero insisto, es un narrador, por eso lo pongo por delante, puede ser parte de su narrativa y no de la verdad. Puede ser un cuento. Él me aseguró haber visto páginas, pero muchas páginas, voluminosos capítulos de este libro, y también me aseguró que según él era lo mejor que había escrito Pacheco, y también me aseguró que él le dijo a Pacheco que era lo mejor que había hecho y que por qué no lo terminaba de una vez. Y José Emilio naturalmente contestó, es que tengo que corregirlo, es que tengo que leer tanto, es que me falta tanto por saber, es que yo no puedo acabar. Y José Emilio siempre estaba, bueno, quiero creer esta historia, quiero creer que sí había en proceso
y que habrán quedado por ahí unos centenares de cuartillas de una novela que, si es lo que yo me imagino, pues sería una de las novelas definitivas del siglo XX o de principios del siglo XXI mexicano. ¿Dónde quedó? Claro, seguimos al Buena pendiente. pregunta. ¿Y Antonio? Alguna vez conversamos sobre algo en torno a las casas de los escritores, pero los escritores de su generación. Ajá. Estaba en el año 2 caña 3 conejo, estaba muy entusiasmado por algo que había publicado Juan García Ponce y decía, no, es que se podría hacer, a pesar de la destrucción de la Ciudad de México, consignada minuciosamente por él en muy diversas páginas, a pesar de eso, algunos espacios habían logrado salvarse del fuego, ¿no? Y sostenía que había que hacer esto, recuperar de algún modo la memoria de estos espacios vitales en los que habían convivido pues varias generaciones, varios amigos de él. Varios Eso escritores. está ligado a la que iba a decir yo, que a mí me consta que también quería sacar algún día, y durante un día completo me tocó convivir con él, anotando del principio del placer, pero sobre todo de las batallas en el desierto, las referencias a casas conocidas. Es decir, cuando pone una dirección de la calle de Tabasco, es que por ejemplo ahí vivió, creo que Fernando Benítez, o tenía el recuerdo de una fiesta donde había tenido una conversación con fulano de tal, y entonces él fue anotando. Ese ejemplar está en el mar de libros de su casa. Aquí hay otra cosa que quería yo decir, que no sé si estén de acuerdo, que la palabra hubiera en José Emilio se convertía en el inventario en una ventana. Porque, por ejemplo, recuerdo un inventario donde decía, ¿qué hubiera pasado si Obregón inaugura las Olimpiadas en el 68? Si no lo mata León Toral, es el general Obregón el que se perpetúa en el poder, ya olvídate de Porfirio. Claro. Esos hubieras los manejaba muy bien, y ahora estamos hablando de lo que hubiera pasado, ¿no? Con los proyectos que tenía en el cajón, con todo lo que trabajaba y retrabajaba, pero también es un autor del que tenemos pendiente sus proyectos, sus lectores. Exacto. Si lo que nos falta a los lectores es ver, por ejemplo, el inventario. Todo el mundo dice, ojalá y ahora sí se publique completo. Más o menos así, ustedes le calculan un tamaño al inventario. ¿Cuántos tomos, Antonio, Álvaro? ¿3, 4? Pues es que empezó desde... ¿De cuántas páginas? ¿No? ¿De cuántas páginas? Empezó en la revista de la universidad, migró al suplemento de la revista Siempre, migró al Excelsior, al diorama de la cultura, y luego migró a Proceso. Sin ir en demasiados detalles, Proceso, ¿cuántos? 37 años. Y eran entregas largas. Es de 50 textos, 50 inventarios por año a lo largo de casi 50 años. Estamos Increíble. hablando de Muchas páginas. 2.500 inventarios. ¿Eh? Sí. Es como el O sea, mapa de multiplícalo Borges, por 3 ¿no? páginas. El mapa de Borges de China. Sí, si lo que hicieran en escala ocupa el 1 a tamaño 1, de China. tendría que ser el tamaño Pero de China. de todos modos, Exactamente. habría que hacerlo. Yo creo que yo fui el editor número 20 en una lista que ahora debe de andar como por los 2000. En ofrecerle, yo tuve la fortuna, que por cierto es otra cosa de la que había que hablar de José Emilio, entre las artes que practicó José Emilio está el de la edición. Sí, José Emilio claro. es uno de los grandes editores de literatura mexicana, Claro. y ahí hay mucho que aprenderle. Y además es obvio que editar libros ajenos le ayudó mucho a editar y reeditar los propios. No creo que él considerara que fueran distintos, creo que él le importaba más hacer un libro con o sin firma de él que apareciera la firma. Creo que yo de eso aprendí mucho de él. Bueno, yo alguna vez le dije, a mí me gustaría hacer una selección de tus inventarios, y la selección que yo le propuse, que viene a cuento con lo que estábamos hablando, es la selección de las ucronías, o una selección contrafactual, como contrafactual se llama. Claro. Bueno, de estos inventarios hay otro en el que, por ejemplo, los jóvenes Monsiváis y Pacheco, esto escrito por Pacheco, Claro. van a ver en los años 60 a la Biblioteca Nacional a don Moncho Velarde, que es un viejito que escribió unos poemas buenísimos, uno que se llamaba Suave Patria y otras cosas muy interesantes, La sangre de bota y otras cosas, y que luego consiguió chamba como todo el mundo en México, y entonces está ahí hundido y ellos
localizan unos poemas y le dicen, oiga, Moncho, yo se las edito, ¿no? Bueno, yo creo que de estos no ha de tener menos de unos 40 o 50, que yo sepa. Eso ya sería una doble ucronía o un doble rescate, porque rescataríamos el Hubiera 2 veces, porque no lo publicó en un libro y porque además se trata de puros hubieras. Sí, bueno, se arrancó un poco los textos dedicados a López Velarde, por ejemplo, que los reunió, creo, Marco Antonio Campos, pero creo que, digamos, se podría hacer... La respuesta de él, y además viene a cuento porque mi respuesta va a incluir a Antonio Saborita, claro. La respuesta de él fue, no, es que yo no puedo, para empezar vas a perder tu tiempo, en fin, todas las cosas que le decía, como si mi tiempo fuera más interesante o valioso que el de él. Pero claro. Además dijo, no, es que yo tendría que corregirlos todos. He leído tanto más desde que los escribí que no acabaría y prefiero escribir nuevos. Entonces le dije, José Emilio, te arriesgas a que en un futuro un Antonio Saborit del Porvenir junte todos tus textos y los publiquemos. A propósito de que Antonio Saborit y yo, capitaneados de alguna manera por José Emilio Pacheco, completamos el rescate de todos los textos de Salvador Novo, que Salvador Novo a su vez no alcanzó a corregir. Bueno, yo le dije a José Emilio, pues vas a hacer como Novo. Exactamente. Y su respuesta fue suficientemente ambigua como para suponer que lo aceptó. Y Federico Gamboa. Y Federico Gamboa también. Bueno, es que ese futuro le pareció honroso, evidentemente. Yo creo que ese futuro no le parecía, como sobre todo, el pelo. no le parecía habitable, ¿no? Claro. Porque los textos están ahí y aquí estamos Antonio Saborita y yo, y bueno, hay que apurarnos porque al rato no vamos a estar Antonio Saborita. Probablemente haya menos Antonio Saborita y yo que textos que rescatar de José Emilio, son infinitos. Sí, es muchísimo. Sí, porque se ha señalado también justamente que esa obra potencial, lo que está suspensa, es probablemente una de las obras más destacadas junto con los libros ya publicados, ¿no? Es decir, por una parte, esa reunión o esa antología de los inventarios, ¿no? También las aproximaciones, el conjunto valiosísimo de traducciones de poesía que José Emilio fue elaborando con un artesanado tal que, bueno, evidentemente no llegó a ver... Digo, así en tu criterio, cumplido. ¿sería por encima de todos lo que hizo con T.S. Eliot? Por ejemplo, los 4 cuartetos. Pero eso, ¿no?, es lo más importante. Indudablemente, pero también tenemos las traducciones de Un tranvía llamado Deseo, de Williams. Tenemos desde sus traducciones de la antología palatina hasta el Cómo es de Beckett, el de Profundis de Wilde. Y hay otra cosa, claro. Las conferencias. Es decir, ¿qué opinión tienen de él como conferenciante o como profesor? Tenemos testimonios de sus alumnos, porque era un hombre divertido en clase, divertido en el sentido literal de la palabra, pero fuera de clase también, pero no eran clases, digamos, de un académico tedioso, y las conferencias eran multitudinarias. Sí, el arte de la digresión al máximo. El ensayo oral puesto al servicio de los alumnos, ¿no? De verdad, no saber dónde iba a terminar aquello, ¿no? Y perderse. Una cosa muy, muy grata, porque como escuchas sentías que estabas frente a un lenguaje en movimiento, pues, no sé cómo decirlo, no. Él mismo se sorprendía en el avance de la conferencia, que contradice lo que un poco lo de las ucronías. Una cosa que quisiera agregar a lo que ya han dicho: no solo imaginaba qué hubiera pasado si, ¿no?, sino que acomodaba el pasado para que esto fuera verosímil. O sea, su ingeniería iba más allá de la puntada, de decir, a ver, 2 jóvenes que descubren a este poeta Monchito Velarde. López Velarde, ¿no? Sino que de verdad transformaba el pasado de este personaje para que pudiera llegar al punto este. El conocimiento de la historia de José Emilio no tenía límites. Es la contradicción de un famoso aforismo de O'Gorman. José Emilio es la excepción de ese aforismo. Decía O'Gorman más o menos lo siguiente: me encanta, gran historiador, por supuesto. Claro. Me encanta conversar con mis amigos escritores, decía Edmundo O'Gorman, porque descubro que sí existen personas todavía más ignorantes que los historiadores. Pues aquí también está la contradicción, porque a mí me encanta conversar con Hernán,
con Antonio y con Álvaro y vamos a un corte para seguir conversando. Esto es Café de Nadie, en una emisión especial de homenaje a José Emilio Pacheco. La última lectura pública de José Emilio Pacheco fue en el Museo de Antropología. Está aquí el director y amigo Antonio Saborit y estuvo acompañado por Hernán Bravo, Así es, mi mi compañero querido. en estos cafés donde no viene nadie, pero cabemos todos. Álvaro Uribe, Antonio Saborit, Hernán Bravo, ¿qué recuerdan de las lecturas públicas y en particular de esa última de José Emilio Pacheco? Pues evidentemente que volvió a ser, a repetir con gran arte y con gran humor y con gran desenfado, una rutina que disfrutábamos mucho sus seguidores y sus lectores, que era proponer un guión básico de poemas a leer y luego improvisar, ¿no? Completamente. Y no seguir ese guión, sino hacer que los poemas pudieran ser una especie de notas al pie o de citas de su propia conversación, lo cual es un género sumamente interesante, ¿no, Toño? Sí, no, tengo que decir que él abrió esta serie de lecturas, poesía en el museo. El sentido de esta serie, lo conversamos Hernán y yo, bueno, era devolverle al museo esa cualidad que tenía en mi adolescencia, que era un lugar donde ocurrían cosas, ¿no? En el museo había un muy buen ciclo de cine, como lo había en la Casa del Lago, era el único lugar en los 70, los dos únicos lugares en los 70 donde puedes ver los clásicos, y bueno, la idea fue abrir a la poesía, y pues qué mejor que con José Emilio Pacheco, que José Emilio Pacheco empezar esto. Accedió de una manera generosa como siempre, y bueno, es que todo lo que sucedió en ese sábado. Lo imprevisible. Todo, ¿no? Bueno, lo imprevisible y muy doloroso, llevarlo en silla de ruedas al auditorio, Jaime Torres Bodet, que se transforma rápidamente gracias a él y a su sentido del humor, sí, claro, y a su chispa en parte de una comedia, porque en casi una escena de Buster Keaton o de Chaplin, ¿no? bajando la rampa del auditorio, pero él José Emilio, llevando la voz cantante. Eso por un lado. No me dejen porque me voy solo. Exactamente. Y una vez en el escenario, pues su increíble generosidad y su manera de romper con todo lo que él había y su oficio memorístico, porque habló lo mismo de una intriga internacional en Polonia con Juan Rulfo y con Sergio Pitol, que hablando de su larga relación editorial y amistosa con Fernando Benítez, en fin, era un armario, era un cajón de que memoria. leería poemas nuevos. Exactamente. Para otro manuscrito. Sí, O sea, además, ese es otro había libro. Había otro libro de poesía en el camino, anticipó que iba a leer algo ahí, y dijo claramente, bueno, pensaba yo hacer esto, pero prefiero leer estos otros materiales y sobre esos... Para variar, pretextando que esos poemas no estaban todavía listos, ¿verdad? Claro. Pero hubo una evolución, yo lo vi en este legendario viaje del avión de Redilas de 80. Sí, te iba a preguntar. Le tocó a él una lectura y en ese entonces, es que, bueno, yo me acerqué, yo dije que el joven yo se acercó a José Emilio como si José Emilio siempre hubiera tenido 74 años, pero José Emilio tenía 14 años más que yo. José Emilio era, para mí hoy, un joven de 40, cuando ya era José Emilio Pacheco y era el hombre de letras que siempre fue. José Emilio como que nació completo de alguna manera, a los 18 años ya era maestro, ya era editor, ya era polígrafo, y bueno, simplemente era como una especie de viejo prematuro que era esto disimulaba muy bien el enorme sentido, casi el infantil sentido del humor del que era capaz, era maravilloso. Bueno,
pero yo creo que él evolucionó, por lo menos yo lo vi por primera vez leer en 1980, y literalmente no leyó sus poemas, tosió sus poemas. Entró un ataque de nervios, era una cosa así de que, bueno, entonces todos estábamos cada vez más nerviosos, volaban las hojas, realmente no fue una experiencia exitosa, digamos, fue una experiencia, lo hizo más entrañable porque todos, sobre todo todas, lo querían recoger y apapachar y decir, pobre niño, ya no puede leer, y de repente, después de esa experiencia, ver cómo José Emilio evolucionó a ser el enorme conferencista, que era además poco solemne. Otra característica que tenía, dominio, que yo padecí y que bueno, vi a otros padecer, la última vez que lo vi, o alguna de las últimas, lo vi aquí mismo cuando se inauguró el salón que lleva su nombre. El salón que lleva su nombre, José Emilio Pacheco. Y bueno, me vio entrar, estaba en plena plática. Álvaro, porque me acuerdo que lo que tú me decías, bueno, entonces casi decía, pásale, siéntate, y se lo hizo. A mí me lo hizo una vez en su seminario en Maryland, que acabé sentado junto a él, dando el seminario cuando yo... Lo último que quería estar. José Emilio era así de incluyente, era casi criminalmente incluyente, ¿verdad? Los que tenían retraso se volvían automáticamente una nota al pie de la conferencia. A todos los tímidos de este mundo, José Emilio los agarraba y los porque él obviamente era un tímido que se sobrepuso a la timidez con creces, ¿no? With a vengeance, que habríamos dicho. Y de alguna manera no dejó de ser el niño que mencionan sus poemas en prosa o que está implícito en las novelas y en el principio del placer, es decir, la pérdida de la inocencia parecería que es un ejercicio constante. Sí. Hemos mencionado así de refilón que fue profesor emérito en una universidad norteamericana en Estados Unidos, y en Estados Unidos sus traducciones se venden mucho. Cuando hicimos una antología de cuentos, que incluimos un cuento de él, yo confirmé que es un autor muy leído en el circuito universitario norteamericano, pero falta mencionar que José Emilio conquistó España y fue también... Yo creo que de los premios Cervantes más entrañables precisamente porque se le cayeron los pantalones. Sí. Es decir, se convirtió en un ser humano que recibía un premio. Exactamente. Y el discurso de aceptación es bellísimo y está en la red y lo pueden ver. Es de los discursos más breves, dura apenas 20 minutos. Y todo mundo está poniendo atención, hasta el rey. Hasta el rey. Que me consta que en otras ceremonias no ha puesto mucha atención. Exactamente. Es muy importante decir que es un mexicano, no es un mexicano más, pero es un mexicano que triunfó en España, como poeta, como ensayista y como cuentista, pero también como novelista. Qué bueno que podemos celebrar a este premio Cervantes, tan humano, tan desparpajado, diría yo. Sí, y tan servidor no solamente de su propio ego, ni de su propia literatura, ni de su propia inmortalidad, puesto que era alguien que evidentemente conocía que el tiempo era su materia prima y al mismo tiempo, digamos, su soga, ¿no? Sino que además fue muy generoso con la literatura de los otros, con la literatura de otras latitudes, con la propia literatura en el tiempo, ¿no? Creo que aquí no hemos destacado suficientemente su labor como antólogo, como editor de otros autores, como escudriñador de otras tradiciones. Toño, Álvaro, hemos hablado aquí detrás de cámaras de su labor como antólogo en Poesía en Movimiento, la antología fundamental de la poesía mexicana en el siglo XX, de su antología de la poesía del modernismo. Su antología del siglo XIX. Su antología del siglo XIX. Y los rescates, como el que tuvimos la fortuna de colaborar con él, de la obra completa de Federico Gamboa, la obra completa autobiográfica, y todos los artículos más o menos autobiográficos de Salvador Novo, y tantas otras cosas. Además, autores, hay que decirlo, a mí me tocó participar en una conferencia sobre Gamboa con él, y lo primero que dijo, para horror de como los 100 gamboínos que estaban venidos de todo el mundo, esto en 2003 se conmemoraban 100 años de la publicación de Santa, y bueno, lo primero que dice en la conferencia magistral natural, lo primero que dice José Emilio, caray, lo acabo de leer, y a mí Gamboa nunca me gustó. Bueno, todos los casos se desmayan ahí. Bueno, no le gustó, pero no por eso dejó de reconocer la importancia de lo que había dejado Gamboa y le dedicó no sé cuántas horas de su valiosísimo tiempo, no solo a este autor, sino autores, bueno, infinitamente todavía menos importantes de Gamboa, como los aquí presentes, que también nos metió en no sé cuántas menciones. Lo que hacía José Emilio con la literatura de los otros, realmente esto de la firma JEP que tanto se le celebra, esta impersonalidad de su labor, se nota sobre todo en su labor como editor y como comentarista. José Emilio seguía haciendo reseñas a los 72 años, reseñas de libros de un chavo de 28 años, y las hacía con la misma dedicación con que había pensado en Saúl Belo 30 años antes. Es impresionante. Habría que aprenderlo, no sé, desafortunadamente eso no es contagioso. Yo creo que él tenía
si lo puedo resumir en una frase, que con todos los escritores tienen o quieren tener una estética, una manera de abordar la literatura. Yo creo que José Emilio tenía una ética que estaba por encima todavía, tenía una ética de la palabra. José Emilio era riguroso con el valor, la palabra entendida como un servicio al prójimo. José Emilio traducía, editaba y últimamente escribía porque no le quedaba otra, siempre pensando en el prójimo, siempre pensando en el lector. Todo su ética de la palabra, lo que hablábamos al principio. José Emilio depuró su literatura hasta la sencillez máxima por ética, no por estética. Y José Emilio era capaz estéticamente de hacer párrafos infinitamente más complejos de los que al final dejó en sus libros. Y en el lector futuro, ¿no? Y en el lector futuro. Él siempre estaba pensando que esto no es para mí, esto es para alguien más que lo va a leer, yo me debo a él. Y en ese sentido era el escritor más comprometido de México, no en el de sus ideas políticas, que obviamente las tuvo y las manifestó cuando fue el caso, pero era el escritor comprometido de veras porque se comprometió con la palabra a fondo como pocos se han comprometido. ¿Tú quisieras decir algo para cerrar? No, porque sí, desde luego, siempre también le preocupó la comunidad a la que se debía, a la República de las Letras. Y le preocupaba hondamente, tan hondamente que seguía con mucho cuidado los trabajos y los días de esa república, al margen, desde su estudio en la sombra, en la Condesa, pero lo sabía absolutamente todo, estaba perfectamente al tanto de todo y tenía una opinión y una postura frente a todo lo que ocurría en ese espacio. En la anacoreta más cosmopolita de nuestras letras, ¿no? Y como escribió Álvaro Enrique, Jep, hurra. Se nos fue un amigo entrañable que fue un auténtico hombre de letras, un poeta que nos demostró a los pedestres que la poesía ocurre o no ocurre, un cuentista magistral, un novelista minucioso, un cronista activo y un muy generoso embajador de la literatura, de toda la literatura, para convertirnos en mejores lectores, que es, creo yo, el único remedio para intentar llenar el inmenso vacío que deja José Emilio Pacheco. E intentar lo imposible, como él siempre lo dijo una y otra vez, como lectores o como autores. Exactamente, esto fue El Café de Nadie. Donde cabemos todos. Muchas gracias. Gracias, Antonio, Álvaro. Gracias.